La abuela y los gemelos intocables. La abuela Rosalía era conocida por todos como una mujer imponente, de carácter fuerte y mirada que hacía temblar incluso a los adultos. Nadie se atrevía a contradecirla, mucho menos cuando se trataba de sus nietos gemelos, Mateo y Lucas. Desde pequeños, los niños habían sido demasiado consentidos. Si rompían algo, la abuela culpaba a los demás. Si empujaban, gritaban o desobedecían, ella decía, son niños, déjenlos ser. Las niñeras duraban poco, los familiares evitaban cuidarlos, y los empleados de la casa preferían callar antes que enfrentar a Rosalía. Los gemelos sabían que eran intocables. Un día de verano, la familia se reunió en la casa de campo, la piscina brillaba bajo el sol, y los niños corrían alrededor, gritando y empujándose. Los adultos observaban a distancia, nerviosos, pero nadie se atrevía a intervenir. Mateo y Lucas comenzaron a jugar cerca del borde de la piscina. Primero fueron risas, luego empujones de juego, hasta que todo ocurrió en segundos. Lucas empujó con fuerza a Mateo. Mateo cayó al agua, golpeándose antes de hundirse. Hubo un grito, un silencio mortal. Un tío se lanzó a la piscina y logró sacarlo a tiempo. El niño tosía, lloraba, estaba asustado. No pasó una tragedia mayor, pero pudo haber muerto. Todos lo vieron, todos supieron la verdad. Pero cuando la abuela Rosalía llegó corriendo, la escena cambió. ¿Qué pasó aquí?, exigió, con voz autoritaria. Nadie habló. Las miradas se cruzaron. El miedo se instaló en el ambiente. Una empleada intentó abrir la boca, y alguien la detuvo con un gesto. Todos sabían lo que pasaría si acusaban a uno de los gemelos. Fue un accidente, dijo finalmente uno de los adultos. Estaban jugando. Rosalía abrazó a Lucas con fuerza. Mi niño jamás haría daño a su hermano. Lucas, aún temblando, no dijo nada. Mateo, empapado y en shock, tampoco habló. Había aprendido, como todos, que decir la verdad no siempre era seguro. Esa noche, mientras los gemelos dormían, una de las tías lloró en silencio. Un día pasará algo peor, susurró, y entonces ya no bastará con callar. La abuela, convencida de que protegía a sus nietos, no entendía que su amor mal dirigido estaba criando algo peligroso, niños sin límites, sin responsabilidad y sin verdad. Y el silencio de ese día no fue protección, fue complicidad. El silencio que los hizo peligrosos. Después del incidente en la piscina, nada cambió, al menos no en apariencia. La abuela Rosalía redobló su protección. Desde hoy, nadie corrige a mis nietos, ordenó. Para eso estoy yo, pero nunca los corrigió. Los gemelos crecieron sabiendo que no había consecuencias. Si mentían, alguien los defendía. Si golpeaban, alguien lo justificaba. Si causaban miedo, ese miedo los hacía sentir poderosos. En la escuela comenzaron los problemas. Empujones, amenazas, crueldades disfrazadas de juegos. Los maestros enviaron notas. Rosalía las rompía sin leerlas. Exageran, mis nietos son buenos niños. Un día, una maestra se atrevió a decir la verdad. Señora, uno de los gemelos lastimó a otro niño, lo empujó por las escaleras. Rosalía se levantó furiosa. Si mi nieto empujó a alguien, fue porque lo provocaron. El caso se cerró. El niño herido fue cambiado de escuela. Los gemelos aprendieron otra lección peligrosa. El poder compra silencio. El día que el miedo no alcanzó. A los 13 años, los gemelos ya no eran solo tremendos. Eran impulsivos, desafiantes y violentos entre ellos mismos. Una tarde, durante una reunión familiar, discutieron por algo insignificante. La tensión creció. Los gritos se oían desde el jardín. Déjalo, gritó Mateo. Hazme, respondió Lucas, empujándolo. Esta vez no fue una piscina, fue una escalera de concreto. Mateo cayó mal. El golpe fue seco, definitivo. El caos estalló. Ambulancias, llantos, gritos. Lucas, pálido, repetía, yo no quería. Mateo sobrevivió,
pero quedó con una lesión permanente. Ya no volvería a caminar igual. En el hospital, el médico fue claro. Esto no fue un accidente, fue violencia. Todos miraron a Rosalía. Por primera vez, nadie bajó la mirada. Una tía habló. Hace años vimos lo que pasó en la piscina. Callamos por miedo a usted. Y hoy estamos aquí por ese silencio. Rosalía abrió la boca, pero no encontró palabras. Cuando el amor entiende demasiado tarde. Esa noche, la abuela se sentó sola en su habitación, por primera vez sin defensas, por primera vez sin control. Recordó la piscina, las miradas calladas, las verdades que nadie se atrevió a decirle, y comprendió algo devastador. No había protegido a sus nietos. Los había condenado. Lucas fue enviado a terapia obligatoria. Mateo aprendió a vivir con su herida. La familia dejó de callar. Rosalía, envejecida de golpe, dijo una frase que nadie olvidó. El amor que no pone límites también hiere. A veces el miedo se disfraza de respeto. A veces el silencio se llama paz. Y a veces, el amor mal entendido crea monstruos sin darse cuenta. Decir la verdad a tiempo salva vidas. Callarla, las destruye lentamente. El día que el amor aprendió a sanar. Pasaron meses después del accidente, meses difíciles, silenciosos, llenos de terapias, visitas al hospital y conversaciones que antes nunca existieron en esa familia. Suscríbete al canal y comparte. Mateo aprendía a caminar de nuevo, con esfuerzo y paciencia. Cada paso era una victoria pequeña, pero también un recordatorio del precio que habían pagado por años de silencio. Lucas, por primera vez, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. La terapia no fue fácil. Al inicio se defendía, se justificaba, culpaba a todos, hasta que un día se quebró. Yo sabía que podía hacer lo que quisiera, confesó entre lágrimas. Nadie me decía que estaba mal. Esa frase atravesó a Rosalía como un cuchillo. La abuela comenzó a asistir a las sesiones familiares, ya no como la figura imponente que controlaba todo, sino como una mujer anciana cargando culpas que por fin se atrevía a mirar de frente. Un día, pidió quedarse a solas con Mateo. Se sentó frente a él, tomó sus manos pequeñas y temblorosas y, con la voz rota, dijo las palabras que nunca había pronunciado. Perdóname, yo debí protegerte poniendo límites. Te fallé. Mateo la miró en silencio. No respondió enseguida. Luego dijo algo simple, pero profundo. Abuela, yo solo quería que nos cuidaras, a los dos. Rosalía lloró como nunca antes, no de rabia, no de orgullo herido, sino de comprensión. Desde ese día, todo cambió. La abuela dejó de justificar y empezó a educar. Dejó de imponer miedo y empezó a escuchar. Dejó de proteger errores y comenzó a formar conciencia. Lucas aprendió algo que nadie le había enseñado: responsabilidad. No fue de la noche a la mañana, pero comenzó a pedir perdón, a detenerse antes de actuar, a pensar en el daño que podía causar. Mateo, con el tiempo, volvió a sonreír. Su herida no desapareció, pero dejó de ser solo dolor para convertirse en propósito. Decidió estudiar algo relacionado con ayudar a otros niños que habían pasado por situaciones similares. Y Rosalía, cada vez que veía a sus nietos, repetía una frase que ahora guiaba su vida: el verdadero amor no es el que defiende todo, es el que